¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy analizamos los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos con otro notable invitado, Manolo de los Santos, periodista y miembro del portal People's Forum, directamente desde Nueva York. Manolo de los Santos, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por tenerme de nuevo. Manolo, tu lectura de lo que ha sido para los migrantes el triunfo, la victoria de Donald Trump. Eh, Vemos una situación donde el Partido Demócrata ha fallado por completo en, por simplemente asumir una postura, yo diría, muy similar a la del presidente Trump en cuanto a los derechos de los migrantes. Ha tenido una posición inclusive más agresiva en ciertos elementos. El otro lado, vemos que el presidente Trump no augura nada positivo para la comunidad migrante en Estados Unidos. Al contrario, la presidencia de Trump sería otra declaración de guerra contra los migrantes, pero en general contra los pobres y la clase trabajadora en Estados Unidos en este momento. Porque lo curioso, Manolo, es que como tú y yo hemos visto en las horas posteriores a la victoria aplastante del Partido Republicano, incluyendo a Trump, es que los latinoamericanos que estaban en condiciones de votar y lo hicieron, entonces tomaron una posición prácticamente inversa a lo que ha sido tradicional. Es decir, siempre el Partido Demócrata fue asociado con los latinos. Y ahora los latinos se sintieron de alguna forma defraudados, como tú decías, por las políticas de Biden, por la agresión que ha tenido con, digamos, con la comunidad latina y los migrantes, y se ha vuelto prácticamente en una posición de derecha respecto a la política, y ahí es donde votan por Trump. No, y sin dudas, en este momento hemos visto cómo la política norteamericana se ha ido cada vez más hacia la derecha, yo diría hasta la ultraderecha, en muchos sentidos. Pero tendría que clarificar también que lo que estuvo en juego en estas elecciones, a lo que la gente salió a votar a favor o en contra, realmente no fue el tema de la migración. Creo que el tema fundamental en este periodo electoral ha sido la crisis económica que enfrentan millones de trabajadores y personas pobres en Estados Unidos, incluyendo la comunidad migrante, que no ha visto su calidad de vida mejorar bajo la administración de Biden, a pesar de asumir supuestamente una postura mucho más liberal y menos conservadora en una serie de temas. En realidad, cuando muchos de los latinos que votaron por Trump fueron a las urnas, en mi opinión, salieron a votar asumiendo que la administración Trump sería un rechazo de las políticas de Biden, que en ningún caso han ayudado a la clase trabajadora. Ninguno de los programas sociales o de gastos públicos que había prometido Biden al inicio de su mandato se han cumplido casi 4 años después. Por lo tanto, creo que la gente estaba buscando un cambio. Obviamente Trump no es un cambio real, pero para muchas personas votar por Trump fue un rechazo abiertamente contra la política del status quo que representa Biden y representó Harris. Sí, exacto. Coincide tu análisis con el de otros también entrevistados que hemos tenido, Manolo, en donde el gran fracaso empieza cuando se da la crisis del COVID, se dispara la inflación, el manejo del gobierno de Biden entierra sus posibilidades de que alguien vote por él cuando te pega en el bolsillo de manera tan dura. Y como tú decís, y le pegó a todas las capas, todos los niveles, todas las razas, todas las etnias del país. Aquí votar por Kamala Harris no era votar por Kamala Harris, era votar por la continuidad de algo que había sido un fracaso. Y te doy un ejemplo muy concreto. O sea, en el medio de la COVID, cuando Biden asume la presidencia, una de las primeras medidas que se anuncia, o uno de los proyectos legislativos que se anuncia, era el proyecto Build Back Better, un proyecto multimillonario para generar proyectos de infraestructura en Estados Unidos. Un proyecto legislativo que en cuanto las grandes corporaciones, los grandes multimillonarios en Estados Unidos le dijeron a Biden que no estaba a favor de sus intereses económicos, Biden soltó ese proyecto. Pero eso hubiera sido el proyecto que hubiera levantado el estándar de vida
millones de norteamericanos, incluyendo las comunidades migrantes. Por lo tanto, yo creo que el Partido Demócrata no solamente que sea derechizado, sino que le ha fallado a su propia base electoral. No ha hecho nada concreto para mejorar la vida de millones de personas en el país. Y otra lectura también que quiero también ver tu punto de vista, Manolo, es cuando dentro del Partido Demócrata, porque ahora empezaron a escarbar quién tuvo la culpa de esta tremenda paliza que le han dado. Entonces, dentro de las opciones está Kamala Harris, no era la candidata más adecuada, pero la gran coincidencia está en que todo el mundo dice, este señor Joe Biden es un producto, digamos, como político, porque tiene 1000 años en la política de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados Unidos jugaba de gendarme supuestamente, ¿no? Gendarme del planeta, y entonces él continuó con esa teoría guerrerista, esa teoría injerencista. Entonces Trump sale a vender claramente que Estados Unidos ya está en la decadencia, ya no es ni quiere ser ni debe ser el gendarme del planeta y que se debe prácticamente concentrar en temas domésticos. Independientemente de que lo cumpla o no, la retórica parece que prendió en el electorado. Sí, yo creo que gran parte de la población norteamericana está cansada de vivir guerra tras guerra y más que todo, más que vivirlas, pagarlas. Hemos visto como en los últimos tiempos Estados Unidos ha enfrentado una serie de desastres naturales, producto del cambio climático, desde huracanes mucho más feroces a incendios masivos en estados como California, terremotos y otros tipos de afectaciones naturales. Y donde a final de cuentas siempre el pueblo norteamericano queda desamparado, queda sin recibir ningún apoyo real por parte del gobierno norteamericano. Hubo un huracán en el sur de los Estados Unidos, 2 huracanes en el sur de los Estados Unidos en los últimos meses y hasta la fecha hemos constatado como hay cientos de miles de familias en el sur de Estados Unidos que no han recibido todavía ningún apoyo del gobierno federal. Pero mientras tanto, el gobierno norteamericano, bajo Biden y con la participación de Kamala Harris, han enviado miles de millones para financiar una guerra en Ucrania, que es una guerra perdida, todos lo saben, no hay capacidad de ganar, de vencer en esa guerra contra Rusia, pero también siguen invirtiendo miles de millones en apoyar el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces yo creo que eso genera una serie de contradicciones que Trump, sin ser una persona coherente, pero sí un buen agitador, supo cómo meterle el dedo en la llaga a estas contradicciones que los demócratas no han podido superar. Y la pregunta ahora también que se hacen muchos es, ¿y qué esperar? Porque también tú y yo conocemos, por haber vivido aquí todos los 4 años, por ejemplo, de Trump, que dentro de las cosas que hace es, dice una cosa en la mañana y a la tarde dice lo contrario, o dice una cosa incendiaria a su estilo y después no la cumple. Muchas de las preguntas es, ¿qué te parece que se podría esperar, por lo menos, digamos, en el primer año del gobierno de Trump? Yo creo que no vamos a poder guiarnos puramente o solamente por los discursos incendiarios del presidente Trump. Creo que el Trump que viene a la Casa Blanca en esta ocasión viene mucho más preparado, con un equipo mucho más consolidado y con un programa político bien pensado ya. Un programa político que, en mi opinión, eh, presenta un desafío grande, no solamente para el pueblo norteamericano, sino para el resto del planeta, porque muchas de sus políticas, por ejemplo, económicas, en sí ya plantean una serie de conflictos con el resto del mundo, inclusive con sus aliados más cercanos. Eh, Prevemos, por ejemplo, un creciente conflicto con China en cuanto al área comercial, un conflicto que puede tener reales consecuencias en lo geopolítico, en lo militar, llegando muy concretamente aún con una confrontación directa alrededor de la isla de Taiwán, que es territorio chino, pero que Estados Unidos siempre lo ha usado como un elemento de intensificar sus propias contradicciones y conflictos con China. Entonces, en todos los sentidos, creo que podemos prever un gobierno de Trump 2.0
mucho más coherente, mucho más consolidado, pero a la vez mucho más peligroso y decadente para la política exterior en el mundo. ¿Te animas a pronosticar qué podría ser su relación con nuestra América Latina? Creo que lo que ha ido planteando el equipo de Trump, los que están alrededor de Trump y el mismo Trump, es que la política hacia Latinoamérica no cambiaría drásticamente en el sentido de que en casos muy concretos como Cuba y Venezuela, el gobierno de Trump ha asumido una postura desde el periodo de campaña electoral, pero inclusive por las experiencias previas durante la primera administración, de hacerle la guerra total, la presión máxima hacia esos dos países, porque representan en cierto punto eh, el sector más difícil de con quién lidiar en la región. Creo que el presidente Trump va a seguir empujando y apoyar fuerzas ultraderechistas y diría hasta fascistas en la región de Latinoamérica. Y, por supuesto, no ceder ni un milímetro en entender que América Latina es su patio trasero y, por lo tanto, es una área de conflicto, inclusive en relación a China y a Rusia. Precisamente hablas de Rusia y históricamente en esos primeros 4 años siempre supuestamente o de alguna forma sugirió que él tenía una buena relación con Rusia o más específicamente con Putin. ¿Crees que esa relación sigue siendo así y en ese caso, digamos, se va a repetir otra vez que entre China y Rusia él va a apostar la buena relación con Rusia y va a quizás aumentar la enemistad con China? Yo creo que si algo tenemos que aprender de lo que sucedió en el primer periodo de Trump, eh, una buena lección para este segundo periodo es que no podemos llevarnos solamente por los intereses personales de Trump en entender la política exterior de Estados Unidos. Hay muchos intereses en conflicto. La clase dominante en Estados Unidos creo que tiene un deseo ya de ver por terminada la guerra entre Ucrania y Rusia, que realmente es una guerra entre Estados Unidos y Rusia, entre la OTAN y Rusia, y enfrentar directamente a China. Creo que todos los intereses del capital financiero y del capital tecnológico en Estados Unidos apuntan en que un conflicto en Europa no es necesario, inclusive distrae del conflicto real. La verdadera amenaza a la dominación total de Estados Unidos en nuestro planeta hoy no es tanto Rusia, sino como China. Y lo que promete China con su proyecto de desarrollo en el resto del mundo y también su capacidad tecnológica y productiva y financiera que realmente afectan los intereses de la clase dominante norteamericana. Manolo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Manolo de los Santos directamente desde Nueva York. Manolo es periodista y también miembro del portal de investigación People's Forum. Ya regresamos. Seguimos conversando con Manolo de los Santos directamente desde Nueva York sobre Estados Unidos bajo un nuevo presidente electo, Donald Trump, presidente electo número 47, Manolo, periodista y miembro del portal de investigación People's Forum. Manolo, y en lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología estadounidense, porque está tratando de vender Trump que aquellos estados, como le llaman en inglés, del Rust Belt, digamos, que han sido en una época estados fundamentalmente industriales y que se han quedado sin nada porque los puestos de trabajo se los llevaron a otras partes del mundo, él vende la idea que va a traer de vuelta a los Estados Unidos inversiones y empleos. Tú y yo conocemos que Estados Unidos sigue siendo carísimo para cualquier inversor producir en el país, por tanto,
todo el mundo lo que hace es, lo hace en algún otro país y lo trae ya hecho, y entonces Estados Unidos es una economía de servicios y no de producción. ¿Es un cuento chino esto de que va a traer empleos? Realmente sí, es triste decirlo, pero sí es un cuento chino. Creo que ha sido una de las promesas de campaña, yo creo que más difíciles de realizar para Trump. No solamente por el alto costo de producir en Estados Unidos, sino porque la infraestructura necesaria para recrear una economía productiva en Estados Unidos costaría mucho y tardaría tiempo. Estados Unidos no tiene la capacidad ahora para transferir esa habilidad productiva de países como Vietnam o China o el sudeste asiático hacia Estados Unidos en el periodo de los próximos 4 años. Creo que presentaría desafíos muy grandes y creo que en realidad la propuesta más concreta que tiene Trump en cuanto a levantar la economía norteamericana o generar un poco más de empleo es lo que él plantea que va a ser una guerra, la guerra de los aranceles con el resto del mundo, pero que en fin no es capaz tampoco de generar la cantidad de empleos o la cantidad de ingresos necesarios para el país. Entonces creo que, de nuevo, el país enfrenta con Trump una verdadera crisis. No vemos que, no crea que el sistema, la economía norteamericana vaya a despuntar realmente en los próximos 4 años. Y hablábamos de esa expresión, un cuento chino, y literalmente Trump en el pasado ha usado la expresión en inglés a Chinese hoax, que es exactamente un cuento chino en español. Él decía que el cambio climático es un cuento chino y no hacía nada, no solamente que no hacía nada, sino por ejemplo dentro de los donantes que tuvo en su primera campaña estaba la industria del carbón. Si hay una industria que puede llegar a ser contaminante, esta es como la madre de todos los contaminantes. ¿Qué es lo que tiene o no tiene en su agenda para ocuparse de la enorme amenaza que representa para todo el planeta el cambio climático? Yo creo que de nuevo, entender los discursos de Trump no son suficientes para entender realmente la política de Trump en estos tiempos. Creo que ver simplemente la lista de donantes, como tú mencionaste, revela mucho. No solamente es la industria del carbón, sino la industria petrolera en Estados Unidos que ha ido creciendo en estos últimos años, incrementando su producción, pero a base de acabar con zonas reservadas para el desarrollo natural en Estados Unidos. Creo que no solamente es negar que existe una crisis climática, sino es profundizar esa crisis climática de una manera acelerada. Todas las políticas de crecimiento interno o de desarrollo doméstico que plantea Trump van a esa dirección. Súper explotar los recursos naturales al punto de crear súper ganancias, pero que en realidad no llegan a servir ni a cumplir con las necesidades básicas del pueblo norteamericano. Es seguir quemando el planeta para que unos pocos millonarios amigos de Donald Trump se sigan haciendo multimillonarios. Tiene que ver también con la política en lo que tiene que ver con educación y con derechos humanos. Estamos hablando de las comunidades LGTB, estamos hablando del derecho al aborto. También allí ha triunfado, digamos, las posiciones opuestas. Sí, y yo diría que algo curioso, porque de nuevo, en estos días después de las elecciones, todos los grandes analistas de los medios corporativos en Estados Unidos buscan a quién echarle la culpa. Y casi siempre el culpable de que ganara Trump es que el pueblo norteamericano se ha vuelto reaccionario. Pero yo diría con una seria contradicción en ese análisis. Y el ejemplo más claro es que mientras que una gran mayoría de los votantes salieron a las urnas por Trump, a la vez en un gran número de los estados norteamericanos se aprobaron medidas a favor del aborto, se aprobaron medidas a favor de los derechos de los trabajadores, de incrementar salarios mínimos, de defender el derecho a las vacaciones de los trabajadores. Por lo tanto, no es un giro conservador en la población norteamericana por sí, al contrario, la gente sale a votar por medidas progresistas, la gente defiende el derecho al aborto y creo que va a ser un tema fundamental en los próximos años, pero la gente no ve contradicción entre esas medidas progresistas y
el programa económico que planteó Trump, inclusive que en su discurso de victoria plantea básicamente que van a resolver todos estos problemas económicos. La gente se enfocó en eso. Creo que la crisis más grande de derechos humanos que se va a ver en Estados Unidos es el supuesto intento de querer deportar a más de 13 millones de migrantes. Va a ser una crisis humanitaria, es una crisis de los derechos humanos, porque no creo que Estados Unidos tenga la capacidad de hacerlo sin provocar grandes daños sociales, económicos, psicológicos y culturales al propio pueblo norteamericano y a los migrantes. Va a ser un proceso violento si se inicia y creo que va a tener un impacto negativo que se va a ver más allá de la propia presidencia de Trump. En su gobierno, el gobierno que le espera a partir de enero, tiene entonces a su favor el Senado, mayoría republicana, la Cámara de Representantes con grandes posibilidades de que también tenga mayoría republicana, presidente republicano y una Suprema Corte de Justicia que él mismo se encargó de que por lo menos 2 de los magistrados fueran de tendencia, entre comillas, conservadora, hablando claro, de derecha. Entonces lograron que de los 9 miembros, también para hablar bien claro, 9, 6 son de derecha y 3 son de izquierda a la americana izquierda. Quiere decir que tiene prácticamente el Congreso a su favor, el Poder Judicial a su favor y él manejando el Poder Ejecutivo. Viene con viento de cola. Sí, y yo diría que este no es solamente el proyecto de Trump de dominar las 3 ramas del gobierno, ejecutivo, judicial, legislativo, sino que este ha sido el plan de la ultraderecha en Estados Unidos por más de 50 años. De no solamente retomar todas las riendas, todas las ramas del gobierno federal, pero también de, yo diría, imponer un cambio en la forma de gobierno. Eh, el Partido Republicano y su ala de la extrema derecha durante años, durante décadas ha planteado que lo que fue el avance de los derechos civiles en los 60, el avance de los derechos de las mujeres, de los negros, de las minorías en Estados Unidos, ha planteado una crisis política en la identidad del pueblo norteamericano y por lo tanto había que echarle para atrás. Y creo que con el poder en estas 3 ramas van a hacer todo lo posible por eliminar toda una serie de derechos sociales, políticos y civiles en los Estados Unidos. Es la agenda no de Trump, sino la agenda de la clase millonaria en Estados Unidos que va desde los tiempos de Reagan con este sueño, yo diría el sueño mojado de la ultraderecha, de dominar por todas las vías una hegemonía total de la sociedad norteamericana y replantear realmente el rumbo político, el rumbo social del país. Y un tema que también me interesa mucho tu punto de vista, entonces Manolo, es aquí se trata de vender de que el sistema, también entre comillas sistema, es otra vez entre comillas bipartidista o bipartidario. Hay que elegir entre 2 partidos. En realidad los críticos dicen, por ejemplo, lo dice el mismo filósofo, digamos que estamos hablando del mismo perro con diferente collar y estamos hablando de que, por ejemplo, existieron en esta elección otros candidatos presidenciales. Por ejemplo, la candidata del Partido Verde, Jill Stein, por ejemplo, el filósofo también Cornel West, y ambos se quejan de que, entre comillas, el sistema, que incluye a los medios de comunicación masivos, los dejan completamente de lado. Jill Stein se dice que para inscribir su partido en cada uno de los 50 estados, los demócratas les sabotean todo lo que puedan para que no pueda hacerlo y no puede, por tanto, crecer. Por el otro lado, los medios no le dan visibilidad y entonces están forzando al electorado, por ejemplo, lo dice Jill Stein, a tener que optar por prácticamente las mismas políticas con diferentes matices. ¿Cuán democrático es un sistema que uno tiene que votar por el mismo perro con diferente collar? No, yo creo que cada temporada electoral en Estados Unidos vuelve a levantar esos temas, esas contradicciones fundamentales del sistema norteamericano. Uno de que cómo puede ser una democracia y la gente no tiene el derecho de realmente a decidir por una serie de candidatos diversos. ¿Por qué es que los 2 partidos siguen dominando
la vida política norteamericana. ¿Y por qué es que realmente estos dos partidos, republicanos y demócratas, con el pasar de los años cada vez más se parecen? El Partido Demócrata del año 2024 se parece, por ejemplo, más al Partido Republicano de Reagan. Estaría a la derecha en muchos sentidos de las políticas de Reagan, y es decir, mucho. Creo que en todas las áreas, pero particularmente en cuanto a política exterior, hay un consenso cada vez mayor guerrerista, imperialista, de renovar y replantear por el control total o el control máximo de Estados Unidos en las esferas internacionales, pero también en cuanto a política doméstica, pueden haber sus leves diferencias, creo que más en discurso que en acción, pero los dos plantean realmente un proyecto de exclusión y de abandono de las personas pobres y de la clase trabajadora en Estados Unidos. Por tanto, entonces la democracia, ¿cuán demócrata es la democracia de Estados Unidos? Yo diría abiertamente que ahí cada vez más va quedando muy poco de la democracia burguesa que lleva en existencia más de 2 siglos en Estados Unidos. Manolo de los Santos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti.